Tyreek Hill es hoy una superestrella en la NFL, una amenaza constante para cualquier defensa y uno de los jugadores más veloces que ha pisado un campo de fútbol americano. Su capacidad para romper esquemas, anotar desde cualquier lugar del campo y cambiar el curso de un partido en segundos lo ha convertido en uno de los receptores más electrizantes de la era moderna. Sin embargo, su camino hasta el estrellato está lejos de ser tradicional. Detrás de cada celebración en la zona de anotación hay una historia profunda de lucha, errores, redención y, sobre todo, una determinación inquebrantable para no quedarse en el lugar donde empezó. Esta es la historia de Tyreek Hill, el receptor que redefinió la velocidad en la NFL. Hill nació en Pearson, Georgia, una pequeña localidad al sur del estado, donde las oportunidades eran escasas y las condiciones de vida duras. Fue hijo de padres adolescentes, Derek Shaw y Anisha Sánchez, quienes no estuvieron presentes para criarlo. En su lugar, fueron sus abuelos, Herman y Virginia Hill, quienes asumieron esa responsabilidad. Desde pequeño, Tyreek vivió en un entorno inestable, marcado por la ausencia de recursos, problemas legales y momentos de mucha incertidumbre. A pesar de todo, Tyreek sentía admiración por sus abuelos, y como muestra de agradecimiento y respeto, decidió tomar su apellido. Desde los 3 años ya mostraba señales de tener una velocidad sobrenatural. Su abuela, que solía jugar a atraparlo en el jardín, simplemente no podía alcanzarlo. Su abuelo, que no tardó en notar el potencial de su nieto, lo inscribió en equipos de fútbol desde muy pequeño y se convirtió en su primer entrenador. En cada partido, Hill era claramente el mejor atleta del campo, dejando atrás a cualquier oponente con una facilidad impresionante. Muy pronto, su nombre empezó a sonar en la comunidad, y cada vez más niños querían estar en el equipo del abuelo Hill, solo para tener la oportunidad de jugar con Tyreek. Inicialmente, Tyreek asistió a Atkinson County High School, pero al tratarse de una escuela muy pequeña, el cuerpo técnico no supo cómo manejar un talento como el suyo. Por eso, sus abuelos decidieron mudarse a una ciudad cercana para que pudiera asistir a Coffee High School, una institución con más recursos deportivos. Allí, Tyreek explotó como atleta no solo en fútbol americano, sino también en atletismo, donde realmente comenzó a escribir su leyenda. En su segundo año, se unió al equipo de pista y campo, y rápidamente se convirtió en uno de los mejores velocistas del país. Ganó campeonatos estatales en las pruebas de 100 y 200 metros, y su tiempo de 20.14 segundos en los 200 quedó apenas una centésima por detrás del récord nacional de secundaria. También compitió en torneos juveniles a nivel nacional e internacional, obteniendo medallas y dejando claro que sus piernas eran comparables a las de los velocistas olímpicos. Pero mientras volaba en la pista, en casa las cosas seguían siendo difíciles. Hubo momentos en los que Hill prácticamente vivía sin hogar. En ocasiones, su familia no podía pagar la electricidad y él pasaba noches sin dormir, consolando a su abuela mientras lloraba. Las emociones, la presión y la falta de estabilidad afectaron su rendimiento académico. Aunque su velocidad lo convirtió en objetivo de muchas universidades, sus calificaciones no eran suficientes para ingresar a ninguna institución de la División I. Por eso, su única opción fue ingresar a una universidad comunitaria. Así fue como llegó a Garden City Community College, en Kansas. En Garden City, Hill no solo trabajó en mejorar su promedio, también continuó desarrollándose como jugador de fútbol. Se convirtió en una pieza versátil para los Bronx Busters, alineándose como corredor, receptor, regresador de patadas e incluso mariscal de campo en formaciones especiales. En su segundo año, acumuló más de 1,100 yardas ofensivas y 11 touchdowns. Pero más importante aún, logró mejorar su promedio académico lo suficiente como para ser considerado por escuelas de la División IME. Las ofertas empezaron a llegar, y entre ellas estaban algunas de las más grandes del país: Alabama, Florida State, Texas y Oklahoma State. Finalmente, Tyreek se decidió por los Cowboys de OSU. En su primera temporada en Oklahoma State, Tyreek demostró que pertenecía al más alto nivel. Se convirtió en una amenaza múltiple para las defensas rivales. Corrió para más de 500 yardas, atrapó más de 30 pases, regresó patadas para touchdowns y acumuló más de 1,800 yardas totales, una de las marcas más altas del país. También volvió a brillar en el atletismo, rompiendo récords universitarios y ganándose una nominación All-American. Todo parecía alinearse para que Tyreek
se convirtiera en una estrella nacional. Pero entonces, cometió un error que casi lo dejó fuera del deporte para siempre. En diciembre de ese mismo año, Hill fue arrestado por un caso de violencia doméstica. La universidad lo expulsó inmediatamente y su nombre quedó manchado. Ninguna otra escuela de la división Imo quiso tocarlo. Pasó meses sin jugar con su carrera detenida hasta que surgió una última oportunidad. El entrenador Brett Gilliland, de la Universidad de West Alabama, había leído el informe policial y había rechazado inicialmente a Tyreek, pero después de contactar a antiguos entrenadores y mentores cambió de opinión. Decidió darle una segunda oportunidad. Tyreek aceptó, y en 11 partidos volvió a demostrar su valor con más de 1,100 yardas y 8 anotaciones. A pesar de su talento, la mayoría de los analistas pensaban que no sería elegido en el draft. No fue invitado al Combine, y su historial legal espantaba a las franquicias. Pero en su Pro Day, corrió las 40 yardas en 4.29 segundos. De inmediato, equipos empezaron a prestar atención, y aunque pasó ronda tras ronda sin ser elegido, en la quinta, con la selección número 165, los Kansas City Chiefs apostaron por él. Fue una decisión polémica, pero Andy Reid, quien ya había trabajado con otros jugadores con pasados problemáticos como Michael Vick y Travis Kelce, confió en que Tyreek estaba listo para cambiar su vida. Hill comenzó su carrera profesional como regresador, pero desde el primer momento quedó claro que su velocidad era diferente. En su segunda semana, devolvió una patada para touchdown, alcanzando una velocidad jamás vista hasta entonces. Terminó su temporada de novato con 6 touchdowns como receptor, 1 por tierra y 3 más como regresador. Fue seleccionado al Pro Bowl y al primer equipo All-Pro, una hazaña impresionante para un jugador de quinta ronda. Su carrera había comenzado de manera explosiva. A lo largo de las siguientes temporadas, Tyreek no solo mantuvo su nivel, sino que lo elevó. En 2017 se consolidó como receptor número 1 del equipo. Luego, en 2018, llegó Patrick Mahomes, y la conexión entre ambos fue inmediata. Hill explotó con más de 1,400 yardas y 12 touchdowns, demostrando que no era solo un velocista, sino un receptor completo. Los Chiefs llegaron a la final de conferencia, pero cayeron ante los Patriots. Sin embargo, la base de una ofensiva histórica ya estaba formada. En 2019, Hill sufrió una lesión en la primera semana, pero volvió y fue pieza clave en la carrera del equipo hacia el Super Bowl. En el partido más importante, contra los 49ers, Kansas City estaba contra las cuerdas en el último cuarto, pero Mahomes lanzó un pase profundo a Hill en 3ª y 15 que cambió el rumbo del juego. Los Chiefs anotaron 21 puntos sin respuesta y ganaron su primer campeonato en medio siglo. Tyreek terminó el juego con más de 100 yardas y la jugada más importante de la noche. La temporada 2020 fue otra gran campaña para Hill, quien sumó más de 1,200 yardas y 15 touchdowns. Los Chiefs regresaron al Super Bowl, esta vez contra los Buccaneers de Tom Brady. Sin embargo, la ofensiva fue completamente neutralizada y Kansas City perdió por un amplio margen. Hill tuvo 7 recepciones para 73 yardas, pero el equipo nunca encontró ritmo. En 2021, Tyreek respondió con su mejor temporada en cuanto a recepciones, atrapando 111 pases para 1,239 yardas y 9 touchdowns. En los playoffs, brilló contra los Steelers y tuvo una actuación espectacular frente a los Bills, con más de 150 yardas, pero en la final de conferencia, los Chiefs desperdiciaron una ventaja de 21 puntos y cayeron ante los Bengals. Hill tenía un año restante en su contrato y buscaba una renovación. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y los Chiefs lo traspasaron a los Miami Dolphins a cambio de múltiples selecciones del draft. Firmó un nuevo contrato de 4 años por 120 millones, convirtiéndose en el receptor mejor pagado de la NFL. La gran pregunta era si su velocidad sería igual de letal sin Mahomes lanzándole el balón. Pero Hill demostró que su talento va más allá de quién sea su quarterback. Tua Tagovailoa encontró en él al blanco perfecto y juntos convirtieron a Miami en una de las ofensivas más explosivas de la liga. Hill tuvo su mejor año en yardas, con 1,710, y fue clave para que los Dolphins clasificaran a los playoffs por primera vez en años. En 2023 intentó superar la barrera de las 2,000 yardas, y aunque las lesiones lo frenaron un poco, terminó con 1,799
y 13 anotaciones. Miami volvió a playoffs, y aunque fueron eliminados en la ronda de comodín, Hill dejó claro que sigue siendo un jugador de élite. La historia de Tyreek Hill no es solo la de un velocista imparable, es la historia de un joven con un pasado complejo, que cometió errores, que cayó y que tuvo que reconstruirse desde cero. Es la historia de cómo la velocidad puede ser un arma, pero también una metáfora. No importa cuán rápido corras, hay cosas que debes enfrentar. Hill lo hizo, y hoy, con cada paso, deja atrás el pasado y construye uno de los legados más emocionantes del fútbol profesional. Si alguien puede llegar a las 2000 yardas en una temporada, ese es él. Y si alguien sabe que todo puede cambiar en una jugada, también es él.